sirvió para la segunda evaluación aquel que tenía relación con el diálogo, la disidencia y las aproximaciones, pues ese es un documento que nos sirvió para conocer, oiga bien, conocer cuáles teorías estaban en boga para las relaciones internacionales y cuáles enfoques estaban en construcción, digamos, para que dentro de 5, 10, 15, 20 años se convierten en teorías. Todavía están como enfoques teóricos. Entonces, de ese documento usted seleccionó los autores, seleccionó los enfoques y seleccionó las obras. Recuerden, esa fue la segunda evaluación formativa. Ahora bien, ya para esta unidad lo que necesitamos es aplicar conceptualmente esa teoría. Sea realista, sea neorrealista, liberal, neoliberal, sea constructivista, sea postmoderna, etcétera. O sea, usted tiene que aplicar eso. Ahora, hay que entender que no todo enfoque teórico es una teoría. ¿Ok? ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha bien? Ok, gracias. No todo enfoque teórico es una teoría. Eso que quede claro. ¿Por qué? Porque un enfoque teórico es una perspectiva o una visión del autor que necesita ser comprobada, constatada con la realidad. Pero también toda teoría tiene un enfoque teórico. Y eso es lo que quiero que puedan diferenciar ustedes. Repito, no todo enfoque teórico es una teoría. ¿De acuerdo? Pero toda teoría tiene enfoques teóricos. Entonces, es una especie no de juego de palabras, sino que de aspectos racionales que usted puede entender. Por ejemplo, un enfoque teórico es un planteamiento, es un enfoque, una visión de la realidad que está sujeto a comprobación, ¿no? No ha llegado todavía al plano de cumplir con la rigidez de una hipótesis, de un problema, de una constatación de teoría y práctica, etcétera, etcétera. Es únicamente un enfoque. Pero toda teoría tiene un enfoque teórico. La teoría ya ha sido comprobada, ya ha sido constatada y obviamente este responde a muchos enfoques que puedan estar ahí a la base o nutriendo la teoría. Entonces, aclarado el punto, usted toma el documento que tuvimos en la segunda evaluación y puede escoger cualquier teoría. Y lo digo cualquier teoría porque no quiero que me entienda que es una teoría que todos van a seleccionar. No es así la cosa. No es el punto de que todos se vuelvan realistas, que todos se vuelvan liberales, que todos se vuelvan... No. Sino que eso lo podemos resolver con lo siguiente. Usted tiene dos caminos. Si usted opta por el camino de abordar el mismo ensayo que hizo para la primera evaluación sumativa, lo puede hacer. Con la diferencia es que ahora ya no es escribir por escribir, sino que es aplicando una teoría. Y si esa teoría que usted seleccione le puede resolver el problema del fenómeno, excelente. Y si no, usted va a ver y se va a dar cuenta que no es cierto de que la teoría le ayude a explicar el fenómeno. O puede también optar por un nuevo tema, una nueva temática, con la respectiva teoría. Pero eso sí, por favor, tome nota de lo que le estoy diciendo. Las teorías no todas explican de la misma manera la realidad, sino que tienen mucha diferencia algunos o tienen sesgos. Por ejemplo, si tomo el enfoque feminista dentro de las teorías disidentes, y le digo teorías disidentes porque el feminismo es una corriente, es una expresión que corresponde a la teoría de género, pero dentro del feminismo hay tres grandes: la corriente marxista y la corriente radical.
las tres corrientes tienen diferencias fundamentales y podrían tener parecidos también fundamentales. Por ejemplo, para el feminismo radical podría ser de que el tema de la mujer, Delber, ¿qué me está preguntando? Perdón. Para no confundirse. Bueno, ya se lo explico. Excelente. Quiero que me interrumpan, por favor, así para irles explicando. Vamos a ver. Las teorías son aquellas que han sido constatadas ya. La teoría realista, nadie se equivoca. La teoría liberal, con todos sus enfoques. Realismo, neorrealismo, realismo estructural, realismo sistémico, etc. Y el liberalismo, neoliberalismo o estructuralismo, etcétera, etcétera, pues estamos más o menos ubicados por ahí, que ya lo voy a retomar cuando aborde la teoría de la dependencia, sobre todo el estructuralismo. Esas son teorías que ya son viejas, son tradicionales. Por eso es que el documento se llama diálogo, el diálogo entre ellas, cómo han sido transformadas. Pero existen ahora las disidencias, es decir, aquellas que no comparten la filosofía de las teorías tradicionales. Que si usted quiere y ser simplista, pues las tradicionales, las teorías sine qua non de las relaciones internacionales son realismo y liberalismo, nada más. De ahí podrían haber otros enfoques que no corresponden a ese tipo de cosas, sino que corresponden a las disidencias o a las aproximaciones. Esas son las teorías tradicionales. Luego vamos a los enfoques. Un enfoque es una visión que no tiene comprobación científica rigurosa, sino que responde a una visión de la realidad de ese momento o de las circunstancias. Ahora, esa visión dentro de 5, 10 o 15 años puede constituirse en teoría, eso sí. ¿Ya? Por eso es que se llama enfoque, por eso es que se llama perspectiva. Entonces, el feminismo no es una teoría, sino que es un enfoque. El constructivismo no es una teoría, sino que es un enfoque. El transnacionalismo igual es un enfoque. El intelectualismo es un enfoque, ¿ya? O sea, son enfoques que se ubican o que están bajo el paraguas de una teoría. Entonces, el esfuerzo o la pregunta que me formula Delbert, pues tiene sentido en tanto tengamos la capacidad, yo como profesor y ustedes como estudiantes, de identificar qué teoría nos explica mejor la realidad, ¿no? Ese es el punto. Y esa es la idea fundamental que quiero que quede grabada en este caso con ustedes. ¿Ya? Entonces, usted puede perfectamente abordar un fenómeno y aplicar, ya sea una teoría o un enfoque teórico. Y ese es el ejemplo que estaba formulando antes de leer la pregunta de Delbert. Por ejemplo, para el enfoque feminista radical, la mujer es prácticamente una víctima del sistema, responde a cierto grado de marginalidad, de exclusión, de explotación, o de una sociedad machista que se estructura bajo una organización, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted quiere, si se va al plano bíblico, inclusive el feminismo radical cuestiona el por qué la iglesia, el por qué la religión tiene un ámbito tan sexista como tal, de que habla de los apóstoles. ¿Y por qué dentro de los apóstoles no hay una mujer? ¿Acaso la mujer no piensa? O sea, comienza ese tipo de enfoques que responden a un planteamiento feminista radical. Pero ¿qué diría el feminismo liberal? Diría que la mujer tiene un rol, que cumple un rol, que es madre, que se esfuerza, que trabaja, que educa, que forma, y que cumple una función económica y una función social, etcétera, etcétera. Entonces, vean que los enfoques son diferentes. Igual, el feminismo marxista, que se parece más a radical por las variables que maneja. Ese es un ejemplo.
Si nos vamos, por ejemplo, a la teoría, aplicando uno y uno, la teoría realista. Si nos vamos al realismo clásico, ustedes me dicen, bueno, voy a aplicar el análisis del realismo clásico al problema de la pandemia del COVID-19. Y usted comienza a plantear de que los estados ricos tienen mejores oportunidades de combatir el COVID-19 porque tienen, además de recursos, son grandes, son poderosos, tienen grandes ejércitos, tienen gran armamento, tienen una gran riqueza basado en X, Y, Z recursos y que por tanto ellos tienen todas las capacidades para combatir el COVID-19. Nada más alejado de esa realidad porque justamente la teoría realista clásica no nos ayuda a explicar ese fenómeno. Al contrario, lo tergiversa, lo soslaya o lo infradimensiona. O sea, lo ubica en un plano de que para que el virus no llegue a El Salvador o que el virus no hubiese llegado a El Salvador si El Salvador hubiese sido desarrollado. ¿Ah? ¿Me entiendes? Entonces, ahí como que hay un grado de falsedad estructural, un grado de falsedad radical en lo que yo estoy planteando, aplicando la teoría liberal clásica. ¿Por qué? El Estado, el ejército, el poder, las armas, etcétera. ¿Me comprende? Pero si yo ubico en ese mismo análisis otra teoría que me puede explicar mejor el fenómeno, perfecto. Podría ser la teoría neoliberal dentro del enfoque de la globalización, la corriente globalizadora, etcétera, en donde pues ahora esto del coronavirus ha sido tan extenso porque, mire, hay tanto viajero, hay tanto avión, hay tanto turista, etcétera, ¿no? ¿Me comprende? Entonces, eso es lo que quiero que usted haga. Y le estoy explicando detalles, no para hacerle la tarea, sino que para que usted vea cuál va a ser el enfoque y cómo yo le voy a evaluar. Porque, ojo, hay unos ensayos que ustedes me escribieron muy buenos. O sea, cuando usted toma un ensayo, lo lee de principio a fin y en 5 minutos lo tiene leído. Y dice, bueno, interesante, pero hay ensayos que realmente no tienen sentido. Y uno trata de explicarse ahí o de qué es lo que quiso dar a entender, ¿no? O cuando yo daba clases de Derecho Internacional, cuando leía la corriente mexicana y la corriente española, yo me tendía a confundir porque los mexicanos son medio sincréticos, ahí hacen un montón de collage y un montón de traslapes teóricos. Yo decía, bueno, ¿y aquí cómo entiendo las cosas? Pero cuando me iba al lenguaje español, a la corriente española, me explicaba el fenómeno de principio a fin y que me quedaba claro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿De acuerdo? Entonces, puede optar por el ensayo que ya hizo, pero, ojo, y lo repito una y mil veces, aplicando la teoría. ¿Cómo lo va a hacer? Ahora voy a explicarle eso. Usted tiene ese documento, ¿verdad? Y ese documento tiene una base conceptual, tiene un punto de partida. Y ese punto de partida le va a servir a usted, como ya lo tiene en el cuadro también, le va a servir para ir a buscar a una biblioteca virtual o a través del Google o Internet otros autores que se refieran al fenómeno mismo. O sea, que comulguen con la misma corriente, pues en otras palabras. Lo que busco en este caso es para que usted en el futuro no mezcle una y otra corriente. Por ejemplo, tenemos el defecto de a veces solo leer o leer pedacitos de cosas y corresponden a un autor con una visión que se contrasta con otro autor de otra visión. ¿Me comprenden la idea? Entonces, cuando usted toma ese tipo de cosas, pues en el peor de los casos estaríamos hablando de una contradicción o estaríamos diciendo que el autor tal es de tal corriente cuando no es cierto. Esto quiero que que tome nota y que lo enfatice y que no se le olvide nunca en su vida.
Digamos, eso es lo que va a hacer usted. Va a tomar como base el documento y luego, para ampliar, para informarse, para conocer más, va a ir a investigar en el Internet o en una biblioteca virtual y cuando haya leído y haya comprendido, lo mismo tiene que ser los tres del grupo, por supuesto, ¿no? Se reúnen y hacen una apuesta en común. Mira, a mí me funciona mejor. Yo creo que el enfoque tal eh, es más sencillo, o yo pienso que la teoría tal nos ayuda a esto, pero no nos ayuda en lo otro. Entonces, ese es el debate que yo quiero tener que formar. Ese debate. ¿Entienden? Los tres momentos que les he mencionado, ¿entienden cuál es el fenómeno? Entonces, por eso no me interesa que tome el mismo ensayo. Al contrario, tómelo. Pero, ojo, aplicando teoría. ¿Está claro el punto? ¿Ok? ¿Alguna consulta a los demás? ¿Está claro? Darwin. La fecha de entrega. Ah, excelente, Darwin. Perdón, usted es el representante, Darwin, del curso este. El representante del grupo este. Ah, ok, Darwin. Excelente. Y qué bueno que ya lo tengo claro. El nombre completo suyo es Darwin Anderson Hernández Castro. Lo voy a tomar en cuenta porque también las notas ya las subí, pero a los representantes también les estoy dando otro tipo de ponderación por las obligaciones que les estoy imponiendo eventualmente, ¿no? ¿Cuándo tenemos el examen con ustedes? La fecha y la hora. El 28. Ok. Gracias, Mónica. Gracias, Darwin. Gracias, Karen. El 28. Entonces, yo tenía cruzado aquí el dato que era el 25. Bueno, ahí comienzan los exámenes, por supuesto, ¿no? Entonces, el trabajo lo van a entregar el 28 de mayo. La hora es de 6 a 8. Ya tomo nota, Alison. Espérenme un momentito. ¿De qué horas estamos hablando? De 6 a 8 con ustedes. Hola. ¿A qué horas lo tenemos programado con ustedes? Y es porque la computadora no la tengo conectada al calendario. Estoy siendo un poco más práctico. Ah, de 9 en adelante. Bueno, pero en todo caso tenemos 8:30 que habíamos dicho del ensayo. Creo que ese es un horario que podemos mantener. Media hora creo que nos altera. Lo importante es que cumplamos con la fecha. La fecha de entrega del documento es el 28. Así que tenemos un poquito más de tiempo. Ustedes tienen un poquito más de tiempo. Así es que luego las formalidades del número de letra y el espacio y todo eso sí, se mantiene así como el primero. Ya esa es la experiencia que tienen. Igual pueden trabajar los mismos o pueden cambiar si ustedes consideran de que no trabajaron muy bien en la primera evaluación sumativa. Ok, vamos a ver. Alison. Mm, sí, sí, es correcto. Número 12, Arial, etcétera. Bien, en cuanto a la consulta suya, Alison, el número de páginas. Creo que prudentemente, para ser objetivos, ustedes pueden hacer un documento como el que les estoy pidiendo en un máximo de 7, 8 páginas, ¿sí? De tal manera que no pasemos de una cantidad, digamos, de 20, 30, 40, 50, como fuera un trabajo de investigación, no. Tiene que ser un ensayo donde apliquen teoría y prudentemente creo que podemos manejar entre 7 y 8 páginas, ¿sí? Por ahí. Repito, los grupos se mantienen.
O si usted quiere trabajar individual, igual, me están pidiendo trabajar individual. O quiere trabajar en parejas, también igual. Si puede tener un grupo de 4, también. Lo importante es aplicación de teoría. Y ojo, aquí, bueno, lo que les voy a mencionar es el primer grupo. Si quiero una evaluación, quiero que en el grupo que ustedes formen haya un coordinador. Y ese coordinador es el que va a evaluar el nivel de participación de los demás. Porque no se trata de que yo me llevo un tema, el otro tema, el otro tema, y que de repente quedamos en que lo vamos a entregar el miércoles y yo mandé el tema y ya estuvo. No, o sea, se trata de construir algo y de aplicar algo. ¿De acuerdo? Entonces, el coordinador tendrá que darme algún tipo de evaluación. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas respecto a esto, siempre voy a estar agendando en cada reunión el primer tema referente a la evaluación sumativa hasta que se presente, para que vayan saliendo también las dudas. Si no hay preguntas, pasamos ya al tema, el tema que nos interesa también en esta unidad, y es sobre la teoría de la dependencia. Entonces, de nuevo, miren, la teoría de la dependencia no nace como una respuesta a, ni nace como una especie de contestación o como respuesta o como disidencia a la teoría del desarrollo, sino que la teoría de la dependencia nace como teoría de la dependencia, que explica una situación estructural de una realidad también histórica. Perdone que sea un poco así esotérico, pero equivocadamente creemos que la teoría de la dependencia es una especie de subversión o de una especie de prendefuego de las ciencias sociales, y no. Ahora, ¿cómo surge la teoría de la dependencia? Es decir, ¿cuáles son sus raíces? Las raíces de la teoría de la dependencia es las teorías marxistas y las teorías leninistas sobre el imperialismo. Esas son sus dos grandes vertientes, y se las voy a explicar. Cuando hablamos de marxismo, cuando hablamos de marxismo, lo que tenemos que tomar en cuenta es la visión de Karl Marx, que se refiere a cómo surge, cómo se desarrolla el capital, con un enfoque económico, no economicista, sino que con un enfoque de economía política, comenzando por la mercancía, luego continuando con la plusvalía, el plusvalor, el plusproducto, y cómo los medios de producción que están en ciertas manos se valen de la generación de la riqueza de ese modo de producción o de esos medios de producción en contra de la fuerza laboral, que llaman fuerzas productivas. Y todo ese engranaje teórico que usted alguna vez ha escuchado o alguna vez le ha dormido también, ¿no? de tanta retórica. Eso es el marxismo. Y luego el leninismo, que es la parte del imperialismo. Esto se ubica ya por 1880, 1890, cuando cuando se manifiesta la revolución industrial, cuando está en su apogeo. Entonces, Vladimir Lenin habla del imperialismo en el sentido de que hay empresas que llegan a producir tanto y crecer tanto que a las fronteras nacionales les son escasas o no le alcanzan para satisfacer sus necesidades del mercado, de la producción y del consumo. Entonces, para que eso, digamos, tenga una trascendencia,
esa empresa que ha crecido tanto trasciende las fronteras nacionales y se ubica en otros países, en otras regiones. Pero esa empresa ya que trasciende las fronteras nacionales se le llama empresa multinacional o empresa transnacional. Y que dado el crecimiento que tiene y dado el poderío que va generando, va incidiendo en las políticas de los estados, en las leyes de los estados y en el mercado también internacional, porque al final no son los estados los que comercializan, sino que son las empresas. Entonces, eso en el plano económico. Y estas empresas tienen tanto poder que tienen eh, medios, tienen oficinas en donde hacen su propia publicidad y hacen también su propio financiamiento porque son dueñas de bancos y de aseguradoras de aseguradoras. Es decir, tienen un poderío tal que inciden en los países al punto que pueden quitar o pueden poner gobiernos. En el pasado, pues el ejemplo de Chile con Allende, y se acusa o se acusó a la ITT, a la AT&T, que usted conoce como una empresa que distribuye aparatos telefónicos, pero en realidad la AT&T es una empresa que le produce hasta motores de cohetes espaciales. Entonces, produce tanto y tiene tanto poder que dicen, bueno, en Chile quitó a Salvador Allende. ¿Por qué? Porque Chile es productor de cobre, el mayor productor de cobre a nivel mundial. Entonces, si el cobre es la materia prima de la AT&T, pues indudablemente que si tiene ese recurso, pues tendrá alguna incidencia. Indudablemente que si se le afectan los intereses a la empresa, va a reaccionar. Es decir, el sector privado o las empresas transnacionales no son niños cantores de Viena, ¿no? Que de repente se plantean como una especie de club de beneficencia, ¿no? Tienen sus objetivos bien planteados. Y si les afectan sus intereses, van a mover cielo y tierra para incidir en el gobierno de turno, e inclusive hasta pueden destituir a los líderes de ese gobierno. Entonces, por eso es que Lenin le llama imperialismo, porque realmente lo que buscan es la dominación o buscan incidir no solo en la parte económica, sino que en la parte política y, por qué no decirlo, en la parte cultural, porque van generando pautas de consumo. Yo creo que usted, por mucho que se cuide en el consumo de azúcar, le gusta una Coca-Cola. Y si usted ve los comerciales que lanza la Coca-Cola, que es una empresa multinacional, pues son cautivadores, ¿no? De repente, imagínese usted, tiene un calor tremendo eh, y le presentan una botella de Coca-Cola sudando, pues inmediatamente va a ir a pedir una Coca-Cola, ¿no? Entonces, ese es el nivel de subjetividad y manipuleo mercadotécnico que hacen las empresas. Entonces, por eso se le llama imperialismo. Y entonces Lenin viene y comienza a explicar ese fenómeno desde el punto de vista político, desde el punto de vista filosófico. Tomando como referencia, como les digo, el marxismo y el imperialismo, surge la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia también se le conoce como teoría estructuralista. Estructuralista. Tome nota de eso. Se le conoce como teoría estructuralista. Si es que no se siente ofendido, si de alguna forma le dicen que su investigación es estructuralista. Si es que en efecto la teoría de dependencia es eso, el análisis estructural del por qué ciertos estados, ciertos países, ciertas economías dependen o no dependen de otros. Entonces, esta teoría nace en el 60 o se lanza en el 60. Y por eso es que muchos dicen como respuesta A, y es porque las teorías desarrollistas fueron del 50 y que explicaban pues todo la visión de los países desarrollados, sobre todo de las potencias vencedoras, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, etcétera. Pero ya en el 60 surge la teoría de la dependencia con ese marco referencial que le acabo de mencionar, marxismo, imperialismo, y lo lanza Raúl Prebisch en el marco de la CEPAL.
y en el marco de la UNCTAD, es decir, una especie de la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Entonces, en el marco de esos foros, se lanza la teoría de la dependencia por Raúl Prebisch. Pues después de ese lanzamiento vienen otros autores neomarxistas. Por favor, neomarxistas, autores neomarxistas como Samir Amin. Es una situación en la cual porque Samir Amin es un africano. Cuando digo africano, no solo se ubica en el cono de África, sino que estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de lo que se conoce como Medio Oriente. Esas regiones están ubicadas en el continente africano, ¿sí? Entonces, cuando hablo de Samir Amin, ya habla de otro enfoque, habla de otro concepto o maneja otros conceptos sobre el mismo enfoque. Por ejemplo, él maneja el centro-periferia. Entonces, para Samir Amin, el centro son los países desarrollados y la periferia son los subdesarrollados, o los países dependientes, los países sumisos o subordinados. Eso es lo que habla Samir Amin con un enfoque de formación social. Luego, por favor, tome nota y me recuerda que quiero explicarle qué es una formación social. Pues en esa hoja de ruta que se lanza desde Raúl Prebisch, Samir Amin, llega Teutonio dos Santos, o Teudinho dos Santos, como se pueda denominar. El asunto es que es un portugués el que ya le da un enfoque latinoamericano, un enfoque de los países, de nuestros países, en los que perfectamente pueden explicar esa condición de desarrollo o dependencia que tiene. Entonces, eso es lo que usted debe entender, o eso es lo que se tiene que entender, que aborda la teoría de la dependencia. Entonces, le estoy explicando la parte formal de la teoría, porque luego vamos a entrar a la parte conceptual. Pregunto, ¿hay dudas respecto a lo que le estoy explicando? ¿Está quedando claro? ¿Estoy siendo lo suficientemente claro para que usted lo entienda? Si no, pues espero sus consultas. Uh-huh. Ok. Allison, el último autor que... Teutinio o Teutonio. Teutinio dos Santos. D.O. Santos, así. Es un portugués, es un brasileño. Licenciado, O sea, el una nombre es consulta. portugués, pero... Hola. Y en el caso de Teutonio dos Santos, él no fue un precursor en la teoría de la dependencia, porque, bueno, yo según he leído, quien llegó a materializar al final fue Prebisch, cuando, como miembro de la CEPAL, ¿verdad? Que era el secretario en ese entonces de la CEPAL. De la CEPAL. Uh-huh. Pero que tomaron como los recursos que ya había planteado anteriormente Teutonio dos Santos. Lo que pasa es que Teutonio dos Santos es para América Latina, es decir, yo marqué una hoja de ruta. O sea, no es, en este caso, quien lanza el proyecto de la teoría de la dependencia es Raúl Prebisch. Luego mencioné el caso de Samir Amin con su enfoque en África, y en América Latina, pues Teutonio dos Santos, que es también un neomarxista, y que no se trata de quién sigue a quién, sino cómo se ubica, cómo se traslapan los tres enfoques, que son sobre lo mismo. Entonces no podría ser un precursor, sino que también tiene a Cardoso y Faleto, también tiene a Sergio de la Peña, tiene otros que son seguidores de esa teoría. Lo que pasa es que todos los latinoamericanos están seleccionados así. Los africanos, creo que el único que sobresale es Samir Amin. Pero quien lanza el proyecto es la CEPAL, es el enfoque de la CEPAL. Pero después, obviamente, se ubica ya en las dimensiones políticas de las regiones. ¿De acuerdo?
¿Hola? Sí, sí, Lick, perfecto, perfecto. Va, entonces, digamos, el que por excelencia se cita, que lanza esto, es la CEPAL, es Raúl Prebisch. Y es porque, en realidad, por eso se le llama teoría estructuralista, porque la CEPAL, pues, ¿cómo va a ser, verdad, disidente? Es estructuralista, pues, lo que tratan aquí es de explicar las cosas. Entonces, a partir de eso, se genera un debate a nivel regional y que de ninguna manera podemos comparar África con América Latina, porque tiene diferencias sustanciales, ¿no? En geografía, en cultura, bueno, pero en cultura hay países de América Latina que tienen sangre afro latinoamericana, etcétera, pero ¿me entiende? Lo importante es tener esas hojas de rutas, esos, esos aspectos, esos puntos referenciales de la teoría, ¿ya? Entonces, mencioné, mencioné tres autores, Prebisch, Samir Amin y Teutonio dos Santos. Y después vamos a encontrar una cantidad enorme de autores sobre teoría de la dependencia. Y eso lo podemos ampliar, pues obviamente, investigando. Lo importante es acá comprender qué es la teoría de dependencia y cómo surge y cómo se plantea a nivel situacional en las regiones y en los espacios en el contexto en que ella se ubica. ¿De acuerdo? Bien, otra pregunta, por favor. Bueno, como toda teoría, para que a ustedes les quede también la reflexión, como toda teoría, esta teoría de la dependencia plantea cuatro situaciones. Número uno, plantea la idea de los países del centro, o sea, aquellos países del centro que manejan el comercio, que dictan las leyes y que dictan las reglas del juego. Son los países del centro, son los países desarrollados. Ellos tienen el monopolio de decir qué hacer, qué no hacer con el comercio, así como usted lo puede ver ahora con Donald Trump y China. O sea, estamos hablando de dos gigantes económicos y poderosos que están peleando, pero indudablemente quienes sufren los efectos o quienes tienen los efectos son el resto de países. El segundo aspecto, y obviamente, perdón, en ese ejemplo, y ellos dictan las políticas, las reglas, cómo se va a comportar el mercado. El segundo aspecto que hay que mencionar acá es las empresas multinacionales, que son de origen o que tienen su origen en los países desarrollados. Ahora, ciertamente habrán empresas multinacionales que no son de países desarrollados. Si usted lo quiere ver de esta manera y para que se sienta cómodo, El Salvador tiene empresas transnacionales. Tiene empresas que han crecido tanto que usted las puede ver a nivel continental. Por ejemplo, TACA, Avianca. El otro ejemplo es el Grupo Poma. Imagínense dónde está, el Caribe, toda América Latina, o en América Latina, en Centroamérica, o tiene intereses por ahí en algunas otras inversiones, o digamos, empresas eh, que tienen origen salvadoreño, pero están regadas a nivel del continente americano. Entonces, esas son empresas multinacionales, pero el segundo aspecto, como menciono, es el papel que juegan las empresas multinacionales que tienen su arraigo en los países desarrollados. Como lo mencionaba, pues con el caso de la AT&T en Chile, o el caso de otras, la Coca-Cola a nivel mundial, o la Pepsi, que si usted lo quiere ver a nivel de ejemplo chistoso, pues los mundiales de fútbol, ¿por qué los patrocina la Coca-Cola? Porque se han repartido los mercados con empresas grandes como la Pepsi. Y ya tienen los Juegos Olímpicos que los patrocina la Pepsi. O un torneo mundial que lo patrocina Nike. O un torneo mundial que lo patrocina Adidas. Entonces, esos son los repartos que hacen las empresas multinacionales. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto son los países que producen materias primas.
materias primas con un valor bajo. Ahí estamos hablando de los países periféricos, de los países que están en desarrollo. Ese es el tercer elemento del juego estructural que se maneja en la teoría de la dependencia. Y por último está que no obstante hay países de la periferia que tienen, oiga bien lo que le voy a decir, indicadores superiores macroeconómicamente hablando a países desarrollados, pero no obstante esos indicadores siguen siendo países subdesarrollados. Si yo le pregunto, mire, así sin mayor reflexión, que me clasifique dentro del país desarrollado y subdesarrollado la economía brasileña en comparación a Bélgica, yo creo que inmediatamente usted dice, Bélgica es más desarrollado que Brasil, lo cual no es cierto. Brasil es más desarrollado que Bélgica. O si yo le digo en términos comparativos, la economía colombiana es más débil que la economía española. Usted dirá, bueno, España, aunque España es dentro de los más pobretones de Europa, pero usted se va por España. Pero indudablemente las estructuras económicas colombianas son más fuertes que las españolas. Entonces, vea, esas son las dicotomías o las contradicciones, de que no obstante hay un crecimiento y hay una fortaleza estructural económicamente hablando, los países de la periferia van a seguir siendo de la periferia y los países del centro van a seguir siendo del centro, en el ejemplo que le acabo de mencionar. Entonces, esos son los 4 elementos que maneja la teoría de la dependencia. Ok, les dejo la duda para que usted siga leyendo, ¿no? Y para que usted vea que el curso es tan interesante que le permite elucubrar en ese sentido. Nos quedamos ahí. Seguimos con el debate el día miércoles. Por favor, Darwin, que le manden a usted el nombre completo. Me lo dio Darwin por Anderson. Darwin Anderson, voy a revisar su nota. Porque es importante. Yo siempre a los representantes pues los molesto y les doy obligaciones que me las cumplen y se los agradezco. Me consolida los temas y me los envía. No sé si ya me los envió, pero no se trata de que todos nos quedemos con una teoría, porque de repente no les va a ayudar a explicar los fenómenos. Aunque parezca sencillo, ese es el punto. Así es que me consolidan los temas y espero que en el transcurso del día o mañana me los puedan enviar en formato Word. No quiero otro formato, sino que es un formato Word sencillo a mi correo institucional y ahí pues voy a tomar nota de cómo están moviéndose las investigaciones. Ok, nos escuchamos el miércoles. Se cuidan mucho. Hasta luego.